admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de oración. Amén. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de tu presencia, delante, Señor, de tus redimidos, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Padre, que tú me das, Señor, de poder, Padre, predicar tu palabra, Señor, a este pequeño remanente, a este pequeño rebaño. Sí, Señor, aleluya. Gracias, Usa tu siervo, Eterno, por las Señor. victorias Úsalo, que tú nos Señor. has dado, Señor Jesús. Aleluya, Gracias. Señor. Ahora, Padre, me pongo en tus Usa a mi manos, hermano, Señor. Usa su boca, Padre Celestial. Que la palabra penetre en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Por favor, Dios mío. Amén, Señor. Aleluya, Padre Celestial. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Tu palabra, Nuestros Dios oídos mío. estén prestos a escuchar tu palabra, Señor. Sí, Señor. Y nuestro corazón, mi Dios eterno, presto a atesorar, Señor, la palabra maravillosa tuya, mi Dios eterno. Palabra sabia y entendida, Señor, en mis labios, Padre eterno. Y que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, en esta preciosa hora. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire los títulos que el Señor nos da. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Aleluya. Sí, Se Señor. puede ver en la vida social, mucha gente tiene títulos de doctor, abogado, pero muchas veces los títulos solo se quedan en la pared Amén. y no le dan honor a ese título. Amén. Muchas veces tal vez porque dirá uno, cuesta agarrar trabajo o algo, pero muchas veces vemos los títulos igual. También en el cristianismo hay muchos títulos de pastor, de apóstol, y tantos títulos que se han puesto hoy, personas que predican y hablan la palabra del Señor. Amén. Muchos que dicen que tienen el don de la sanidad, que tienen tantas cosas, amados hermanos. Amén. Pero muchas veces llegamos a este versículo y la mayoría que tiene sus títulos no le da honor a lo que el Señor nos está dando. Amén. Un real sacerdocio. Pero me cautivó porque mire cómo empieza el capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia. Primero el Señor dice, quiten toda malicia para poder llegar a ser un real sacerdocio. Para poder ser una nación santa, un pueblo adquirido por el Señor. Debemos primero, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primero el Señor nos dice, desechen todo esto, desechen hipocresía, desechen toda malicia, Amén. desechen todo engaño y tantas cosas que el Señor nos manda a desechar de nosotros. Amén. Para poder llegar a ser una nación santa. Porque de llamarnos nación santa, amados hermanos, es una nación que está caminando conforme a la voluntad del Señor. Pero muchos tienen esos títulos, pero siguen teniendo malicia, siguen siendo hipócritas, siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y para zafarse de todo eso dice, yo soy humano. ¿Cómo me voy a comparar yo con Dios? Amén. Pero el Señor nos está diciendo que somos nación santa. Eso lo dijo el Señor a través de Pedro. Que somos un real sacerdocio. No como los sacerdotes hoy en día en las iglesias católicas. No, somos un real sacerdocio. Un pueblo que vive la palabra de Dios. Un pueblo que va a darle honor al Señor. Porque Él nos lo ha dado ese título, amados hermanos. Por eso dice, quiten todo eso.
Porque si tienen todavía eso, ustedes no pueden ser una nación santa. Ustedes no pueden decir, oh, yo soy adquirido por Dios y Dios me sacó de las tinieblas a la luz admirable si todavía sigo en las tinieblas. Para darle honor a esos versículos, tenemos ya haber salido de las tinieblas y estar en la luz del Señor. Y ahora ya caminar conforme a la luz del Señor. Por eso hay un versículo que dice que somos ¿cómo es? Amén. Algo así dice el versículo, como que somos luminares de la tierra. Como un canto que canta un cantante también, que esta lucecita debe de brillar. La luz de nosotros, que está en Cristo, debe de brillar en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ya no estamos en las tinieblas, sino que ahora estamos en la luz del Señor. Amén. Quiere decir que la luz del Señor va sobre nosotros. Amén. No que nosotros vamos a brindar luz, sino que la luz del Señor, el reflejo de la luz del Señor, va encima de nosotros y vamos a ir caminando como rectamente delante del Señor. Amén. ¿Qué nos decía la palabra del Señor ayer en Colosenses 3:1? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque ya somos una nación santa para el Señor. Ya somos un pueblo, amados hermanos, que en cualquier lugar que vayamos, vamos a hablar de la palabra del Señor. En cualquier lugar que estemos, vamos a hablar de la salvación que el Señor Jesucristo da a través de su sangre, a través de su perdón, a través de sus maravillas. Amén. Como la palabra que le dio la sobrina, creo que fue suya. Que siguiera adelante, pero que no fuera como los demás, sino que fuera ejemplo. Amén. El Señor nos sacó para ya no ser como todos aquellos pueblos que dicen caminar con Él, pero Él quiere que nosotros seamos la diferencia. Amén. Él dice que nosotros somos un pueblo especial para Él. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, Él derramó su sangre. Él dio su vida por amor a nosotros. Amén. Para nosotros poder obtener ese título, todos estos títulos que el Señor nos ha dado, fue a través de Él, a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su grande amor para con nosotros. Amén. Porque si el Señor no hubiera hecho eso, no hubiera perdón para nosotros. Porque dice que Él buscó y no encontró a nadie. Tuvo que Él venir a dar su vida para podernos darnos el título de real sacerdocio. Imagínense, Aarón era real sacerdocio cuando salieron de Egipto. Amén. Pero ¿qué sucedió? Se apartó Moisés un tiempo y como Dios solo hablaba a través de Moisés, por eso también sus hermanos se quejaron. Ay, que solo por Aarón, solo por Moisés habla Dios y no puede hablar con nosotros si yo soy sacerdote y aquella era sacerdota del pueblo también. Era la sacerdotisa. Pero, amados hermanos, no hablaba el Señor por ellos. Se apartó Moisés de ellos un poco. ¿Y qué pasó? Volvieron a venir las tinieblas sobre Aarón. Porque por miedo al pueblo, dijo, traigan las joyas, traigan todos los aretes, traigan todo. Y vamos a formar un Dios. Por miedo al pueblo. Le tuvo más miedo al pueblo que a Dios. Amén. Así hay mucha gente hoy en día. Le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Amén. Y el único que nos puede dar la vida es Dios, no el hombre. Amén. El hombre no puede hacer nada por nosotros. No ha hecho nada por nosotros. El hombre. Solo Dios ha hecho las cosas en nosotros. Amén. Pero muchas veces nosotros le tenemos más miedo al hombre. Amén. Así fue con Aarón. Le tuvo más miedo al pueblo y empezó a formar aquel becerro. Y viendo ellos con sus ojos el poder de Dios, cómo Dios los había sacado a ellos Amén. de la servidumbre, con mano fuerte, dice el Señor que los sacó. Vieron muchas cosas, muchos milagros vieron, y ni aún así le tuvo más miedo al ser humano. La palabra del Señor dice un versículo que le tengamos miedo al que, no al que mata el cuerpo, sino que al que mata el cuerpo y al alma. Amén. Porque el hombre puede matarnos, pero Dios nos puede matar el cuerpo, el alma y todo, amados hermanos. Amén. A Él sí hay que temerle, no con miedo, sino con un temor, amados hermanos, de que debemos de caminar bajo su gracia. El Amén. principio de sabiduría dice que es el temor a Jehová. Amén. Y si no hay temor de Dios en nosotros, ¿cómo podemos caminar, como dice la Biblia, una nación santa, un pueblo adquirido por Él? ¿Cómo? Amén. Yo sin Dios no puedo hacer nada. Ninguno de nosotros aquí sin Dios podemos hacer nada. Yo no le puedo decir no sé si usted ha oído un canto que dice,
hay mucha gente que va por el mundo muerta, van caminando, dice el canto, pero van muertos. Para el Señor van muertos. Están caminando, van con los ojos abiertos y todo, pero no van en el servicio del Señor. A nosotros el Señor nos dice una nación santa. Vamos a ver Éxodo 19, capítulo 5. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, lo que dice la palabra. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. 19, 5 y 6 dice de Éxodo. Gloria a Dios, dice. Aleluya. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro Gloria a Dios. sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Imagínense, amados hermanos. Estas son palabras que Dios le dio a Moisés, amados hermanos. Amén. Si guardareis, pusiereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Debemos de caminar en obediencia delante de Dios. Debemos de caminar conforme Dios quiere que vayamos caminando. Amén. Y Él cada vez que nos manda a caminar, nos manda por un camino recto. No nos manda por un camino malo, sino que nos manda por un camino recto. Porque nuestro caminar debe de ser recto hoy delante del Señor. Porque somos linaje escogido. Ahora vamos a ver Deuteronomios 4:20. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hablando de un pueblo adquirido por el Señor. Amén. Dice la Aleluya. palabra del Señor. Pero a vosotros Jehová, dice, os tomó. A vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto. Ahora Egipto para nosotros es el mundo. Dios nos sacó de ese mundo y nos trajo para ser un pueblo especial para Él. Un pueblo en el cual Él quiere moverse en nosotros. Amén. No que nosotros movamos a Dios, sino que Él quiere movernos a nosotros Amén. conforme a su voluntad, conforme a su gracia. Él quiere mover a ese pueblo especial como para poder ir, amados hermanos, presentarlo a Él como en realidad Él es. Amén. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Pero también dice la Biblia que si no aceptamos al Dios de amor y al Dios de misericordia, Él también es un Dios que fuego consumidor. Amén. Un Dios que si los apartamos de Él, estamos perdidos. Amén. Un Dios que si nos apartamos de Él, no es que Él nos dé la espalda, sino que somos nosotros los que le damos Amén. la espalda. Porque el Señor siempre está ahí. Él Amén. siempre está esperándonos a nosotros Gloria a para que Dios. nosotros regresemos si es que hemos fallado delante de Dios. Pero la tarea nuestra y el deber del Señor no es de que nosotros caigamos, sino que nosotros nos permanezcamos firmes delante del Señor. Amén. Que nosotros, amados hermanos, porque si ya no hay hipocresía en nosotros, hay amor. Amén. Porque cuando hay hipocresía es porque no hay amor, sino que hay un amor solo de labios. Un amor que te dice te amo, pero sus obras te están matando con palabras, te están matando con muchas Amén. cosas. Amén. Como dicen muchos, va, te amo de frente, pero cuando dan la espalda, como un gato pasa ahí y aruñando. ¿Por qué? Porque es un amor no sincero, no Amén. un amor verdadero. El amor de Dios es verdadero. Amén. El amor de Dios es sincero. Aleluya. Porque Él dice que va a estar con nosotros y Él ha estado con nosotros Amén. todos los días. Amén. Él no nos ha dejado, Él no ha quebrantado su palabra. Él dice que nos tomó del Amén. hierro de la esclavitud, porque estábamos esclavos Amén. en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Amén. Señor. Que todo aquel que peca se constituye esclavo del pecado. De allí Dios nos sacó, al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud, donde tenían que trabajar, hacer ladrillo y hacer todo eso. De ahí Dios lo sacó con un brazo fuerte. A nosotros el Señor también, amados hermanos.
¿Quién daba Aleluya. por nosotros un centavo? Nadie. Solo el Señor pudo darnos a nosotros la vida eterna. No que ya la hayamos alcanzado, como dice Pablo, pero prosigo hacia adelante. ¿Por qué? Porque debemos de ganar la carrera. Debemos de ganar la carrera. Debemos de ir, como dicen muchos, ¿verdad? Despacio, pero sí, seguros, amados hermanos. Seguros que vamos a llegar al final de esa carrera. Amén. Aleluya. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Y le dice la palabra del Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. ¿Cuántas iglesias no se dicen llamar pueblo de Dios? Amén. Pero ¿cuántas iglesias están cometiendo tantas barbaridades, Amén. tantos Sí, errores? amén. Amén. ¿Por qué? Porque no es Dios el que está dirigiendo las iglesias muchas veces, Amén. sino que es el hombre, Amén. amados Amén. hermanos, Amén. que empieza a tomar la batuta y querer tomar la dirección de Amén. todos los pueblos, Amén. de las iglesias. Pero el Señor dice que yo quiero que ustedes sean Amén. un pueblo especial, un pueblo diferente. Amén. Estaba escuchando en Facebook un niño predicador que pusieron ahí. Dice, hay pastores, dice que Dios mandó a Samuel a la casa de Abisai, creo que el papá de David, a ungir a alguien por rey. Y dice que juntaron a los 7 que estaban en casa, pero David no se encontraba en casa. Y Samuel se fue por el porte, el tamaño y todo. Dijo, no, seguro, este es el rey. Pero viene aquel y le dice de Dios, no. Dios le dice, no, él no. Porque yo no miro la estatura ni el físico, Amén. sino que yo miro su corazón. Aleluya. Y pasó el otro y tampoco, y pasaron los 7 y Samuel le dice, ¿estos son todos tus hijos? No, le dijo, hay uno todavía que está allá cuidando las ovejas, pastor de las ovejas. Cuando lo llamó, sobre él era. Y dice este niño, dijo este niño estas palabras. David sí era un buen pastor. David cuidaba las ovejas del rebaño. Pero hoy dice, hay pastores, dice, que no cuidan el rebaño. Hay pastores que no cuidan las ovejas, dijo el niño. Hay pastores que solo buscan la lana de la oveja. Hay pastores que solo las tienen delgadas, las tienen desnutridas, porque solo quieren la lana, dijo el niño. Y todos, amén, gloria a Dios, unos hasta admirados se miraban ahí. Un niño diciendo esas palabras. Es que, amados hermanos, es la realidad. Hoy el pastor no quiere dar su vida por las ovejas. Hoy el pastor le da igual si siguen o no siguen, amados hermanos. Pero David dice que David, cuando un león o un oso quería llevarse a una de sus ovejas, dice que él iba hasta les abría. Imagínense qué fuerza Dios le daba a David, porque no era David, era Dios en David. Gloria a Dios, aleluya. Y así es el Señor se mueve en cada uno de nosotros también. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado de nuestro rebaño, tengamos cuidado de nuestras ovejas. Porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice aquí, Él nos ha escogido para que seamos un pueblo diferente a los demás pueblos. Porque el Señor dice que hay pastores o hay profetas que dicen el Señor dijo y el Señor dice que ni ha dicho nada. Yo ni siquiera he dicho nada y este dice que yo dije. Y yo ni he dicho nada. ¿Por qué? Porque ellos se toman, se creen ya muy llenos de espíritu y empiezan a decir, dice el Señor esto, y el Señor ni ha dicho nada. Amén. Y por eso el rebaño se dispersa, por eso el rebaño se hace rebelde. Amén. ¿Por qué? O muchas veces llegan al fracaso, porque el Señor no ha dicho nada. Y como yo como rebaño, si el hermano me dice el Señor esto, yo le voy a creer. Y en veces uno hace las cosas, como a mí me han dicho, usted va a ser pastor desde hace cuántos años. Un montón de años. Amén. Pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Porque imagínense si me lo hubiera dicho ayer y yo voy ya de prima hasta primera, dice el Señor que voy a ser pastor y ya me voy a creer. Yo como pastor, no. Amén. Sino que tengo que ir, amados hermanos, paso a paso. Amén.
yo sé que el Señor puede capacitarnos. Amén. El Señor, amado hermano, si lo hizo con Moisés, que decía Amén. él que no podía No decir podía nada, hablar. ni Amén. hablar. Amén. Pero imagínense cuando le di, ¿qué cosas no hizo Moisés? Y Amén. se creía un inútil. Amén. Pero en las manos del Señor no hay ningún inútil. Amén. Todos somos útiles en las manos del Señor. Aleluya. Porque Él nos ha hecho un real sacerdocio. Él nos ha hecho útiles Amén. para el servicio de Él, amados hermanos. Gloria a Dios. Pero por eso yo siempre le digo al Señor cuando predico o cuando ministro, no me gusta decir nada que el Señor no sea, amados hermanos. Amén. Amén. Porque muchas veces las emociones a muchos pastores les ganan Ujú. y empiezan a decir, el Señor dice aquí, el Señor dice allá, y muchas veces no, el Señor no ha dicho nada. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tenemos que tener el cuidado del rebaño. Amén. Así como nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Amén. Usted ver por mí, yo ver por usted, viceversa, Amén. uno con el otro. Amén. Si usted mira que uno se está queriendo desviar, usted tiene que ir como atalaya, como dice la palabra del Señor, amonestar. Si mira, dice, a un justo que está queriendo desviarse, dice, ve y amonéstalo en el Señor, para que no se aparte. Porque si tú lo miras y no le dices nada, dice que esa sangre va a caer sobre tu Amén. cabeza. Amén. Pero si tú llegas y lo amonestas, libras esa sangre que no vaya sobre tu cabeza. Por eso el Señor nos ha escogido, amados hermanos. No Aleluya. nos escogimos nosotros, Él nos escogió Amén. nosotros. Amén. Dios. Vamos a ver en Deuteronomios 14:2. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, 14:2 de Deuteronomio. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único Amén. Aleluya. de entre los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense. Bendito Dios. Y si usted ve todo lo que hemos visto, dice, Jehová os escogió. Amén. Amén. No dice, vosotros escogieron a Jehová. No, Jehová os escogió a ustedes para que sean un pueblo único. Amén. Amados hermanos. Y no es que nosotros nos vamos a creer únicos, sino que vamos a hacer la voluntad del Señor. Amén. Si hacemos la voluntad del Señor, vamos a cumplir con lo que el Señor nos está diciendo. Que Él nos escogió para que usted, hermano Tomás, sea un pueblo único. Cuando el Señor habla y dice a las iglesias, le está hablando a usted, le está Amén. hablando a cada uno de nosotros. No a las paredes de las iglesias, sino que nosotros somos iglesias. Amén. Amén. Yo soy una iglesia, usted es una iglesia. El Señor quiere que usted sea un pueblo único para el Señor. Porque en Timoteo dice que con las palabras que nosotros decimos vamos a hacer salvo a los que nos oyeren, dice la Amén. palabra del Señor. Amén. Ten cuidado de ti mismo. Ajá. Amén. Tenemos que, nuestras palabras, amado hermano, tienen que transmitirle a ellos Amén. que hay un Dios de amor, hay un Dios de paz, hay un Dios de bondadoso, hay un Dios de misericordia, hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Dice que si buscamos primeramente su reino, Él va a venir añadiendo Amén. todas las necesidades Amén. nuestras. Amén. Pero ¿cuándo es eso? Cuando hay confianza. Porque mira, el pueblo de Israel salió y tuvo necesidades, ¿sí o no? Tuvo necesidades. El pueblo fue ante Moisés. ¡Ey, Moisés, tenemos sed! ¡Ey, Moisés, tenemos hambre! Pero el Dios que había prometido estar con ellos no los iba a abandonar, nunca los dejó. Cuando tuvieron hambre, les dio maná del cielo, les dio codornices hasta que se llenaran de carne, se aburrieron de carne. Amén. Tuvieron sed, les dio agua. ¿De dónde? De una piedra. Amados hermanos, de una piedra el Señor hizo brotar agua. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Si Él ha dicho estar con nosotros, Él va a estar con nosotros en las buenas, en las malas, Amén. en la pobreza, en la Aleluya. tristeza. El Señor va a estar allí. Amén. Él dice que nos ha escogido para ser un real sacerdocio. Gloria a Dios. Y Él nos da para que nosotros podamos vencer, amados hermanos. Amén. Pero sin Él yo no puedo hacer nada. Amén. Gloria a Dios. Yo no puedo apartarme de mis malos caminos si no ando conforme a la voluntad del Señor. Si no dejo que el Señor se mueva en mi vida, yo no puedo, amados hermanos, vencer las tentaciones, vencer las luchas. Pero en el Señor sí podemos. Aleluya. Gloria a Dios. Tito 2:14 dice de esta manera. Vamos a ver, Tito
Usted lo vea primero, lea la Biblia. Dice 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Fueron palabras que le dieron a Tito. Amén. ¿Ah? ¿Quién se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo. Para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, de todo mal. Amén. ¿Para qué dice? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Ya. Ya no de malas obras. Por eso la palabra de ayer nos decía que debemos de apartarnos. Amén. ¿De qué nos decía ayer la palabra del Señor? De festejar esta fiesta, ¿verdad? Amén. Pues, en eso se basó más el hermano, Amén. de la fiesta que estaba. Amén. Navidad. Porque no podemos decir que somos un pueblo diferente si todavía seguimos Amén. en las Amén. tradiciones del mundo, como decía el Señor ayer. Amén. Porque el Señor ya nos sacó de esa ignorancia que había en nosotros y nos puso a su luz, Amén. a un camino mejor, Amén. a un camino en el cual, amados hermanos, para nosotros el nacimiento del Señor es cuando usted lo aceptó al Señor Jesucristo. Ahí fue el nacimiento suyo. Igual yo, y el de cada uno de nosotros. Y Amén. podemos celebrarlo y festejarlo. ¿Por qué? Porque fue el día que el Señor nos encontró, fue el día que Aleluya. el Señor nos sacó de las tinieblas. Amén. Es admirable y podemos celebrar fiesta. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido. Imagínense, si Él lo recibió ahora tenemos 26 de diciembre, ¿va? Si Él lo recibió el diciembre pasado, hoy estuviera cumpliendo un año Amén. de caminar Amén. correctamente delante del Señor. Gloria a Dios. Pero muchas veces tenemos 30 años. Pero como decía mi esposa, hay un hermano que dijo, tengo 30 años, dice, pero con el Señor llevo 5. Sí, amado, porque muchas veces podemos tener muchos años, pero caminando de verdad con el Señor, ¿cuántos llevamos? Sí, hay pastores que pueden llevar 35 años, pero caminando rectamente delante de Dios. Ajá. ¿Cuántos años llevan? Pocos. Amén. Debemos de ser sinceros con Dios. Amén. Amén. Porque como decía la hermana, a Dios no lo podemos engañar nosotros. Amén. Yo puedo decir, llevo 20 años, pero ¿cuántos de esos 20 años yo los he caminado? Como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, Amén. para anunciar las virtudes de aquel. Si muchas veces, amados hermanos, hay gente que no sabe qué es salir a las calles a predicar. Amén. Amén. No van. Amén. ¿Y cómo van a decir que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable? Amén. Muchas veces vamos en el bus y ni a la persona que está a la par no le hablamos, no le damos las virtudes de aquel. No le hablamos del Señor muchas veces. Porque nos da pena, porque muchas veces no, tal vez Él no va a querer que le hable. Pero como hay formas, ¿cómo podemos allegarnos a Él? Amén. El Señor mismo. Formas. Gloria a Dios. Si muchas veces hay gente que llega a uno, hey, no tienes un cigarro, no tienes aquí, fácil llegan. O para entablar conversación, de cualquier cosita le entablan a uno una conversación. Y nosotros muchas veces no podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos cuesta, amados hermanos. Hasta temblamos muchas veces. Pero el Señor dice que tenemos que hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos escogió para ser un pueblo único. Aleluya. Un pueblo, amados hermanos, apartado del pecado. Porque dice la Biblia que el que es nacido de Dios De Dios. ya no peca. Amén. No es fácil. No es como muchos dicen, no, el hermano ya se cree que ya tiene las alitas allá atrás. No, nunca las voy a tener allá atrás, amados hermanos. Nunca. Pablo nunca tuvo sus alitas atrás, pero él caminó Amén. conforme a la voluntad del Señor. Amén. Si usted camina conforme a la voluntad del Señor, cada paso que da usted va a dejar una huella Gloria a Dios. de lo que el Señor ha hecho. Amén. Amén.
Pablo eso hacía, iba con él. Amén. Porque algo sucedía donde Pablo iba. Aleluya. ¿Por qué? Porque había un caminar de Pablo, un caminar recto delante del Amén. Señor. Un caminar en el cual, amados hermanos, ni los azotes, ni las cárceles, ni nada, lo apartaron del camino del Señor. Como decía la hermana, muchos les dan una prueba y no pasan la prueba. Son débiles, no aguantan. Amén. Pero muchos el Señor les da pruebas. ¿Por qué? Porque sabe que aguantan. Y Amén. pruebas fuertes, como lo que la hermana dijo anteriormente. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestra integridad con el Señor. Amén. Él sabe cómo estamos caminando delante del Señor. Porque yo no conozco exactamente el caminar de la hermana. Pero el Señor sí lo conoce. Ustedes no conocen exactamente mi caminar tampoco. Ustedes solo me miran acá. Y si el Satanás se viste de ángel de luz y si entra a las iglesias, ¿ah? Satanás se viste de ángel de luz y entra a las iglesias y uno como que nada. Aquí solo el pueblo de Dios está, solo los redimidos están acá. No. Dice la palabra del Señor que hay trigo y hay cizaña. Un real sacerdote. El pueblo escogido que Él ha escogido. Que caminemos como un pueblo único. Que seamos la diferencia de todos los demás pueblos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miré en el Facebook esa mujer que como pide dinero. Miré en el Facebook que estaba una pastora tirada en el suelo y dice que ella se podía levantar ahí si las personas llevaban sus diezmos y se los daban. Y mire, gentillal iban con dinero a tirarle dinero a la pastora ahí. Lo miré en el Facebook. ¿Cómo ha caído la gente en el error, amados hermanos? ¿Por qué? Por falta de lectura bíblica, por falta de llenura del Espíritu. Porque si usted está lleno del Espíritu de Dios y Dios lo está guiando, usted no va a hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque nada de eso está escrito en la palabra del Señor. Amén. Son, amados hermanos, pero le digo que el Señor quiere que seamos únicos. Que no seamos como esos pueblos, que no nos movamos como esos pueblos. Amén. No nos movamos como aquellos pueblos que dicen hay que empezar en la carne y después en el espíritu. No, Amén. Él quiere que seamos espirituales, porque Él dice que Amén. anda buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Un Aleluya. pueblo donde su Espíritu Santo se mueva en nosotros, Amén. Gloria a Dios. porque es Él el que nos debe de mover a nosotros. Amén. Amén. Si Él nos mueve a nosotros, Él nos va a guiar a un camino de rectitud, a un camino santo. Amén. Por eso Él dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Pero ¿qué decía primero? Desechando envidias, hipocresías, Amén. odios, rencores, todos los deseos de la carne. Amén. Porque si usted lee Gálatas, los deseos de la carne son odio, envidia, rencor, tantas cosas. Y ninguno se lleva. Ninguno de todos esos que mencioné se lleva con otro. Nada, son enemigos. Pero cuando dice el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad. Y todos esos se llevan. Amén. Por eso dice el fruto, no dice los frutos del Espíritu, sino que el fruto. Porque son varios, pero son uno. Amén. Pero cuando dice los deseos de la carne son varios, y dice los varios, porque no se llevan uno con el otro. Amén. Entonces, si el Señor está en nosotros, amados hermanos, podemos caminar fiel delante de Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si Moisés lo hizo, David caminó, tropezó en varias ocasiones, pero no debemos de ver los tropiezos, sino que debemos de ver las victorias que él obtuvo a través del Señor. Amén. Porque muchas veces ponemos por... Si David pecó, que era conforme al corazón de Dios, dicen muchos pastores, así predican muchas veces. Si pecó David, que era conforme al corazón de Dios, ¿cómo no? Como quien dice, ¿cómo no voy a pecar yo? Santo. En pocas palabras, casi así vienen diciendo, amados hermanos. Ahí se quieren apegar. Allí se apegan a los errores. Porque no ven la otra parte. Exactamente, pero no ven cuando el pequeñito iba contra aquel gigante, todos temblando y con miedo allá, pero iba en el nombre del Señor, tiró la piedra, mató al gigante, lo que aquellos no podían hacer, él lo hizo. Eso no lo miran, solo miran los defectos, solo miran lo malo de David. ¿Por qué? Porque saben cómo están caminando delante del Amén, Señor. amén, amados. así es.
Cuando usted está caminando mal, no va a predicar usted santidad. Porque si no, viene sobre su vida todo eso. Amén, amados hermanos. amén, así es. Pero muchos quieren justificarse delante de Dios cuando no hay ninguna justificación delante de Dios, porque Él con su sangre nos lavó y con su nombre nos perdonó. Amén. Quiere decir, amados hermanos, que ahora ya no somos nosotros los que debemos de caminar, sino Cristo en nosotros caminando para poder ser fieles delante del Amén. Señor, para poder ministrar un templo, una iglesia, amados hermanos, un pueblo. Debemos de caminar conforme a la voluntad del Amén. Señor. Amén. Lo que predicaba, creo, el hermano Jonathan o lo mencionó, lo que el hijo de Salomón pidió cuando el Señor le dijo, Amén. pídeme lo que tú quieras. Ajá. Imagínese, Salomón hubiera dicho, yo quiero riquezas, yo quiero... ¿Qué cosas no le dieron si nos dijera a nosotros? ¿Qué tanto no le dijéramos? Yo quiero aquí, yo quiero allá, yo quiero tantas cosas que le dijéramos. Pero aquel solo viene y le dijo sabiduría y entendimiento. Porque mira, ¿sobre qué me estás poniendo? Este pueblo es tan grande. ¿Y cómo lo voy a dirigir yo siendo tan joven, tan pequeño? Y mire lo que el Señor le dijo, por cuanto no me pediste Oro ni esto plata. y esto, pero mira, ahí te lo doy. Se lo dio. Amén, se lo dio. Gloria a Dios. Porque le Gloria. pidió lo necesario. ¿Cómo? Así debe de ser todo pastor, Amén. todo siervo de Dios, amados hermanos. No pedir riqueza, sino que pedir sabiduría y entendimiento, cómo guiar el rebaño, Amén. cómo cuidar el rebaño. Amén. Porque el rebaño es el especial tesoro del Señor. Amén, amén. Y si nosotros, los líderes grandes, amados hermanos, no cuidamos, imagínense sobre quién va toda esa sangre, amados. Tantos almas. Sobre la cabeza de los líderes que no han sabido Sí, amén. someterse al Señor. Amén. Que no le han dado honor a este versículo. Ujú. Porque es bonito decirlo. Yo siempre he dicho, es bonito decir muchos versículos. Pero vivir esos versículos. Amén. Practicar esos versículos. Eso es lo difícil. Como lo que dice Pablo. Imagínense, él dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén, Pablo lo amén, dijo. amén. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la verdad sí fueron todas hechas nuevas en Pablo. Amén. Porque Pablo ya no fue el mismo de antes. Ahora ya no era el que seguía, sino que ahora era el perseguido. Ahora ya no era el que mataba, sino era el que daba vida, el que Amén. restauraba, Amén. el que sanaba, el que liberaba, el que hacía muchas cosas. ¿Por qué? Porque él estaba crucificado con Cristo. Amén. Quiere decir que ya no resucitó Pablo, sino que Cristo resucitó en Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Y así debe de ser en nosotros también, amados Amén. hermanos. Porque Él lo dice, mas vosotros sois linaje escogido, Gloria a Dios. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Amén. porque no éramos nada. Muchos dicen, yo era católico, ni católicos llegábamos. Porque de vez en cuando nos asomábamos los domingos a la iglesia. Amén. Yo decía que era católico porque mi abuelita era católica. Pero en realidad que yo lo practicara, yo no lo practiqué nunca. Sí hice todo lo que decía que se tenía que hacer ahí, porque mi abuelita eso me enseñó. La primera comunión, el bautizo de niños, todo eso me lo hicieron. ¿Por qué? Porque así nos lo enseñaron. Pero amados hermanos, pero de que fuéramos católicos, no éramos. Pero ahora en el Señor, gracias a Dios, cada día nos vamos metiendo un poquito más. Amén. Un poquito Aleluya. más, un poquito más y un poquito más. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Él nos ayuda, amados hermanos. Gloria Él a nos Dios. ayuda. Este mundo, amados hermanos, muchos dicen que este mundo es peor que el de antes, pero en el mundo de antes también era lo mismo. Por eso dice que como en los días de Noé, Ujú. va a ser la venida del Señor. Amén. Quiere decir que todo lo que estamos viendo ahorita estaba antes también. Amén. Pero esos varones se mantuvieron firmes a su Dios y no lo veían, solo oían nada más, creían que había un Dios, igual que nosotros, amados hermanos. Creemos que hay un Dios, no le hemos visto, Amén. pero sabemos que hay un Dios. Amén.
Y que ya no solo está ahí arriba en el cielo y está aquí con nosotros, sino que está en cada uno de nosotros. Amén. Ese Dios grande y sublime está en nosotros, amados hermanos. ¿Para qué? Para hacernos vencedores. Amén. Y el Señor cada día nos da victorias. Gloria a Dios. Solamente hay que apegarnos más y más al Señor. Amén. Amén. Hay que darle honor a lo que el Señor nos da a nosotros. Los títulos que el Señor nos da, amados hermanos. No son fáciles. Porque todos tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. Amén. Pero en el Señor somos más que vencedores. Así que el consejo de esta noche, usted y yo somos un pueblo escogido por Dios. Gloria a Dios. Somos una nación santa. Somos un real sacerdocio. No éramos, pero ahora somos. Amén. No lo merecíamos, pero ahora lo merecemos todo por Amén. amor al Señor. Amén. Así que un canto que no me gusta muchas veces y muchos dicen, nunca le vamos a poder pagar a Dios lo que Dios ha hecho con nosotros. Si nosotros le somos fieles a Él, le estamos pagando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero si nosotros somos infieles, ahí sí, nunca le vamos a poder pagar lo que el Señor hizo. Pero si le pagamos con bien, caminando como Él quiere y todo eso, le estamos pagando. No todo el sacrificio grandote que Él ha hecho, pero le estamos pagando, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no, imagínense, derramó su sangre, y qué pecado fuera que derramó su sangre por nosotros y nosotros nos valiera. Estamos un día bien contentos y otro día mal. No, amados hermanos, sino que día a día debemos de caminar Amén. bajo la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor no nos deja. Amén. El Señor siempre está ahí con nosotros, al cuidado de nosotros. Amén. Así que no temamos, no temamos. El gigante de gigantes va con nosotros. Amén. El Dios grande y sublime va con nosotros y Él nos va a sacar adelante. Y vamos a ver muchas victorias en el Señor. Bendito Dios. Muchas victorias. Hemos visto victorias. Cáncer sanado, diabetes. Nuestra hermana ya, Amén. a la gloria del Señor, libre, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y luego casamiento, luego bautismo, luego, amados hermanos, no, hombre, que va a haber una victoria grande sobre la iglesia, ¿sí o no, amados? Ya le dio La hermana, Sí, amados hermanos, solamente hay que confiar en el Señor y esperar en el Señor y lo vamos a obtener. Yo ya lo veo, amados hermanos, ¿ven? Amén. Gloria a Porque Dios. sí. Así que hay que seguir adelante, pueblo del Señor. El Señor nos ama a todos Amén. y Él está con nosotros. Bendito Dios. Pruebas hemos visto que Él está con nosotros, así que marchemos. Gloria a Dios. Marchemos, escalemos peldaño tras peldaño y vamos a llegar a Aleluya. ese día maravilloso. Yo quiero llegar a ese día maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Cuando le vea al Señor ahí. Bendito. Qué día, qué bonito va a ser, amados hermanos. Yo a veces me lo imagino y hasta lloro de ver eso maravilloso cuando dice que no va a haber luz, sino que la luz del Señor nos va a alumbrar, amados hermanos. Amén. No va a haber focos, nada de eso. Lo que la pura luz del Señor, amados hermanos, nos va a alumbrar. Qué bendición va a ser eso. Imagínense ver ese mar de cristal, esas calles de oro, amados hermanos, caminar por ellas. ¡Wow! Pero todo eso requiere sacrificio. Amén. Darle muerte a esta carnita. Nada quiere con Dios. Pero vamos a ser vencedores. Amén. Así Amén. que ese es el consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Recuérdese que es un real sacerdocio, una nación santa, Bendito Dios. un pueblo adquirido por Dios. Amén. Lleve eso en mente. Cada vez que el enemigo le quiera hacer caer en algo, soy real sacerdocio, soy una nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios, no puedo hacer esto. Y va a seguir hacia adelante, va a poder caminar. Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos y sigamos con Cristo. Amén. Aleluya. No sé si más nos va a despedir. ¿Hoy despido yo? Ya que está ahí.